Cuando tenemos un inmueble arrendado, como ya sabemos, Renta-G calcula automáticamente la amortización a partir de los datos que hemos incorporado sobre valor de adquisición, valor catastral, etc. Sin embargo, existen algunos casos en que esa amortización se ha de calcular manualmente. Los casos concretos en que la amortización se ha de calcular manualmente los pueden encontrar en este recuadro recordatorio a la hora de incorporar los datos correspondientes a un arrendamiento concreto. En algunos casos, cuando se han informado valores o otros datos referentes al inmueble, por ejemplo, porque son necesarios para el impuesto de patrimonio, y sin embargo la amortización por criterios de la administración tributaria no se puede calcular automáticamente, sino que hay que aplicar una regla específica y debe realizarse su cálculo manual. Hay algunos de estos casos en que si no activamos la casilla de no aplicar gastos de amortización de bienes inmuebles, a pesar de estar en estos casos especiales, el sistema buscará esa amortización y la calculará automáticamente. Los casos concretos en que hemos de tener la precaución de marcar esta casilla para evitar que el programa calcule la amortización automáticamente serían los marcados en rojo. Por tanto, aquí en esta pantalla podemos ver todos los casos en los que esa amortización se debe calcular de forma manual de acuerdo con los criterios de la agencia tributaria, para que la amortización así calculada vaya a las casillas de amortización en casos especiales 132 y o 148. Vemos cómo son 6 los casos, que veíamos antes, se recuerdan en ese cuadro del programa, 6 los casos en que tendríamos que buscar esa amortización manual. Los 3 primeros, que se marcan en azul, serían los correspondientes a aquellos casos en que el inmueble no tiene asignado un valor catastral, por ejemplo porque es de reciente construcción o está ubicado en el extranjero, o por ejemplo cuando el inmueble se ha adquirido en parte a título oneroso y en parte a título gratuito, que es cuando dentro de las opciones de datos del arrendamiento habremos marcado ambas, valor de adquisición, tipo de adquisición onerosa, tipo de adquisición lucrativa, y habremos marcado la tercera opción, ambas, o cuando el contribuyente sea titular del derecho de usufructo. En estos 3 casos, si realizamos alguna de estas, marcamos alguna de estas casillas, el programa ya no calcula automáticamente la amortización. Sin embargo, en los 3 casos siguientes marcados en rojo, que corresponden a aquellos en que el suelo y la construcción se ha adquirido de forma diferenciada o que solo se alquila una parte del inmueble, por ejemplo, solo una habitación, o cuando el contribuyente es propietario de una parte del inmueble, pero esa participación en la propiedad varía a lo largo del ejercicio, por ejemplo, porque durante el ejercicio adquiere una participación mayor o transmite una parte de la participación que ya tenía en el inmueble. En esos 3 casos marcados en rojo son los que, en aquellos casos en que hayamos puesto la información, por ejemplo, de valor catastral, valor de adquisición, etcétera, que es necesaria para el impuesto de patrimonio, tenemos el riesgo de que el programa calcule automáticamente la amortización y no sería correcto, habría que calcularla con las reglas concretas manualmente. Entonces, para evitar esto, es necesario marcar la casilla no aplicar gastos de amortización de bienes inmuebles, de manera que así evitamos que el programa los calcule automáticamente.